En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, no tengan miedo de caminar conmigo. Yo los conduzco hacia mi Hijo. Yo los conduzco hacia la vida eterna. Os doy las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le estaba preguntando al Padre sobre Celeste y me respondió: merece la muerte si te vuelven a envenenar. No hagan caso ustedes esto. El Padre me dijo: déjame, por haber atropellado al Padre. Lo que quiero es que estudien la brujería, porque como dice aquí en Medjugorje, nosotros dominamos a los brujos. Esto está por permiso. Déjame que los corrija. Había escuchado cuando vi la noticia que cayó el dragón maldito Maduro. Dijo el Señor: ahora valorarán a Trump por lo que ha hecho, que le votaron. Ahora sí le van a dar valor. Pero vamos despacio. Ustedes se acuerdan cuando le había dicho: les voy a sacar este tiburón. La profecía. Y le había preguntado si irían a creer. Ahí está la profecía de la Virgen. Es más, le voy a dar uno mayor que va a caer. Pero como dice la Biblia, cuando caiga tu enemigo, no te alegres. No sea que yo lo vea y que me disguste. Entonces, vamos nosotros despacio ir conociendo esto. Para las personas que no entienden el cristianismo, quiero explicar una cosa. Las personas vienen y me gritan Jesús o Cristo, me llaman Cristo. En el mundo de los cristianos, ya que estamos hoy en la vigilia de la Epifanía del Señor, que es en una palabra la salvación, la manifestación gloriosa, el amor de Dios en persona. Que no hay nada que temer. Aquí en la mediana, que la gente pasa y me llama, es Jesús, Cristo. Y yo te pregunto bien a ti, Cristo o Jesucristo significa Salvador. ¿Por qué me llaman en el mundo de los cristianos Cristo o Jesús? Y yo te pregunto, ¿el sol salva? ¿La palabra de Dios salva? ¿Mis obras salvan? Esto en un movimiento estoy dejando nada más, pero han movido el demonio del rayo. Ustedes de aquí van a escuchar cómo nuestros vecinos están siendo garroteados por los brujos. Estamos rodeados de brujos. A cada esquina ahora si sale hay un espíritu de cuchillito. Y ahí voy a mostrar un video cómo es que hacen, para que tengan miedo y respeten al Padre. Si tanto miedo le da a esta criaturita, yo no sabría qué va a pasar después cuando vean a mi Padre del cielo. Jesucristo ha dicho: sepan que les he dado poder para dominar a las potencias enemigas. He visto a Satanás
cayendo como un rayo. Y esto es, disfruten ustedes, vivan, palpan, estudien el fruto del atropellamiento. Vamos a justificar. Supongamos, yo les doy la libertad, como decía, vienen aquí y las calumnias, los chismes, la mentira, me escupen. Bueno, pero vamos, uno escucha sus palabras y su corazón se llena de odio, de desesperación, de amenaza, de calumnia. Te dicen tus pecados, te gritan tu nombre, tu apellido. Porque aquí vas a entender por qué a Biden se le llama Belcebú. Belcebú es el rey de las moscas. Ahora vas a ver mosca en cada esquina. El rey de la muerte, el espíritu de muerte. Ahora los estadounidenses van a entender por qué tantos muertos y se adora la muerte. Como ha hecho 5 guerras. Y están a punto al darle el poder nuevamente si le dan a Kamala. Una guerra mundial durante esos 4 años. Imagínense ustedes, de COVID, vacuna y guerra, ¿cuántas personas han muerto en el mundo entero? Y cuando vuelva este grupo en el poder, ¿cuántas personas van a morir por la guerra que va a ser mundial, interno y externo en todos los países y las naciones? ¿Y por qué le llamamos Belcebú o el diablo a Biden? Porque sus obras matan. ¿O por qué le decimos a Jinping el maldito dragón? Por la violencia, por el asesinato, porque sus obras se asemejan al diablo, a lo que hace el dragón, como dice en Daniel capítulo 12. Entonces, ¿cómo nosotros, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, este espiritito de miedo, de muerte, es sometido a los pies de la cruz? Como decía, en el mundo de los ángeles ya todo está sometido. Cuando yo elevo la Santa Cruz, los que son de Dios, para no mostrar, se someten a la cruz. Y los que me preguntan por qué vienen y se agachan delante de la cruz. Esto viene de Lucifer. No serviré. ¿Y qué le está diciendo? El pecado de Adán y Eva está llevando a la sexualidad. Le está mostrando, miren cómo algunos que han mostrado su aparato han terminado. Ahora hablaba sobre el libro de la doctora Gindole, que en la última parte habla sobre la transmutación. Lo que Jesús había dicho. Miren la esposa de Macron mostrando su intimidad como una prostituta, teniendo 2 hijas preciosas. ¿Saben qué? Si yo fuera su hija o su esposo, ¿qué le diría? Una vieja de esa edad mostrando su aparato al mundo, con un plan detrás que después de 2030 los hombres se van a sacar su aparato para aparentar, como decía, si tú eres verdaderamente puto, dile al Padre que la próxima vez nazca mujer. Yo te digo que si naces mujer, vas a querer ser hombre. O sea, que lo que tú debes sacar de tu corazón es al diablo, de la homosexualidad, del pecado de Sodoma y Gomorra. Pero vamos despacio. Si tú no golpeas con la palabra de Dios, porque el que tiene poder sobre estos brujos y para someter en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, por intercesión de la Reina de la Paz, a los brujos. Porque me estoy moviendo, porque ya están trayendo al demonio del rayo y hay muchos niños inocentes ahí afuera que le puede hacer mucho daño. Ya van más de 3 días que se les permite. Y esto un 15, 20 días más y van a matar a todo el mundo. Pero vamos a hacer una cosa, quiero que me entiendas bien. Supongamos que ellos vienen, pululan toda la noche aquí, pim pam pum. Yo no, el padre no le dice nada. Brujería con oración. Ahí hay justicia. Bueno, tienen la libertad, vengan a hacer su brujo, invoquen a cuanto quieran. Pero dejen que la gente rece. Fe contra brujería, ahí hay justicia. Pero cuando tú sacas el sol, tú les vences a ellos, ellos cambian. Oración contra violencia, te atropellan, bim, pegan aquí, te vamos a matar, bim, bam, pum, gritan. O sea que ahí ya entra la tercera guerra mundial. Ahí ya entra la justicia. Ahí van a ver el video todos los que me atropellaron. Y como decía, vivan, palpen, no habrá pan, asalto a cada esquina, se va a enterrar cada momento a una persona, guerra, hambre, peste. Porque hoy también quiero hablar sobre cómo Dios trata a a los que no están bien. Pero lo primero es que quiero que disfruten esta cruz. La cruz también se puede disfrutar cuando se ofrece a Dios el frío, los brujos, el espiritito de miedo, de amenaza. Y cuando tú vayas a pecar, porque en estos tiempos, después de la Navidad, del Año Nuevo, la gente ya ha pecado todo. Todos los que se ahogaran en el sexo, en la violencia, en la muerte. Ahora entramos entre enero y febrero, es venganza, como voy a hacer ahora, porque cayó el dragón. Todo el mundo ahora quiero que apunten a El Salvador, el próximo país que va a ser liberado por el dragón vaidista comunista, va a ser El Salvador. Queremos un país moral, con cultura, con trabajo, con suficiencia y que tenga capacidad. Esa fue la profecía que la Virgen había dicho. Y yo solamente aquí voy a decir lo que la Virgen me había dicho. Que volverán todos los italianos que han sido expulsados en el primer año cuando yo llegué, cuando se les apuntó un arma, se les amenazó y se les echó de aquí. Una alegría en mi corazón. Tremenda. Y yo ya los pongo ahí como Jesús crucificado. Que no abandonen la cruz, que sean otro Cristo. Como decía David, Señor, que por mi causa o por mis pecados no se pierdan las almas. Le digo a esta persona, voy a dar un ejemplo. Yo voy a construir una cosa y busquen aquí en el pueblo un constructor y miren sus pecados para construir tu casa, una casa. ¿El constructor debe ser pecador o no debe ser pecador? Quiero que me atiendan. No existe lo que muchos buscan. O sea que mira tus propios pecados y lo que el Padre está pidiendo es una construcción. No pide sean inmaculados, sino que la construcción, supongamos que viene otra persona más preparada que tú y tú le dices ve porno, se masturba, él te dirá, amigo, yo soy casado, todos los días hago eso con mi mujer. Pero ¿qué tiene que ver la construcción
con el pecado. No vayamos a mezclar una cosa con otra. Si tú buscas un constructor en todo el país, no existe un constructor. La mayoría son borrachos, adúlteros, abandonaron su casa sin juzgar. Pero no va al caso lo que tú me estás diciendo con lo que Dios pide. Porque no existe, dice la palabra de Dios, ninguna persona que no haya pecado. Todos somos. Es más, con la construcción nosotros queremos expiar, reparar, reconocer nuestros pecados ante Dios para que podamos salvarnos. Vamos con lo más sencillo. Dicen, y Puiné dice, es muy hondo su pie. Y los que verdaderamente me conocen, yo vivo sentado en ceniza, como dice la Escritura. Mi pan es la ceniza. Y los que antiguamente conocen los remedios, saben que la ceniza es el remedio para el mal olor a pie y el brazo. ¿Y cómo va a oler tan mal tu pie si tú vives? O sea que hay una trampa, una exageración que no va al caso. Quien conoce, ¿no? ¿Cómo si me quieren sacar la penitencia? El pedir perdón por el pecado del pueblo y para que miren ahora cómo está el tiempo. Se les deja y van a matar a todo el mundo. Se les da el sol y vienen a atropellarme aquí. Y en una conveniencia, Bergoglio es el que murió. Tú eres el que vas a morir. Yo tengo fe y sé qué voy a hacer. Pero hay personas que no tienen fe, que van a empezar a maldecir a Dios por lo que les sucede. Ahora, ¿dónde están? En el libro, por eso recomiendo que Nuestra Señora dice claramente que como no pudieron atajar esta aparición, empezaron a construir hoteles. Están en los hoteles los grupos, en los búnkeres. Y ahí voy a mostrar un video cómo es que ellos salen y cómo atacan la brujería para hacer esto y a quién invocan. Vale la pena esto, dar la vida, porque una cosa yo decía, cuando agarré la planta, el padre me había dicho cloro. Sabemos que el cloro es una planta, pero ya me ha arruinado el tema, ya somos demasiado arruinados los somos. Un monte, una montaña, una isla. Debemos de plantar, imagínense la sabiduría de los indios, de los padres antiguos, ¿por qué tomaban té de cloro? No puedes tú, en vez de plantar cocaína, marihuana, plantar un año de cloro y repartir la hoja. Nuestros padres antiguos hacían yuyo, golpeaban la planta cloro y hidroxi significa agua, hidroxi, cloro. Una planta con agua. Y se salva niños, jóvenes, ancianos, todo el mundo. Como dice, Italia ha vencido al COVID sin lo que están haciendo el COVID. Que se puede. Ahora miren ustedes luego cómo se pelean por el fruto. Aquí cuántos me maldicen. Tuve una visión. Vi que los putos andan por ahí buscando casa por casa personas para contratar con machete, espíritu de cuchillito. Y yo digo, no vale, digo la pesiste, y no hace falta que hasta ese punto se nos avergüence. Miren sus enemigos, están como en tiempo de Adán, con bazocas se están disparando, con armas nucleares. Oye, pucapatas, jóvenes, se van a reír todos de ustedes, sus enemigos, si comienza la guerra y ustedes salen con su machetito. A lo menos consigan ahí tienen su casa, hierro, una bomba, póngale, qué sé yo, un caño de bicicleta, pero con un
Machetito, es para que no se rían tanto de ustedes sus enemigos. Tienen mar, construyan una bomba nuclear, a lo menos para que sus vecinos o estos brujos les tengan miedo, que se callen. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener miedo, como dice el Padre, de estos carbones humeantes? Y cómo Dios trata a los que no invayan. Ahora todo el mundo, el culpable es Dios. Yo soy el culpable. La desgracia. Escuchen ustedes. Porque ya comenzó el garrotazo. Ya los vecinos están siendo garroteados por el rayo, la lluvia, la muerte. Y miren ahora la desgracia que va a haber en el mundo. ¿Por qué? Ellos nunca van a decir, yo tengo la culpa porque lo he atropellado, he pecado, lo he blasfemado, lo hemos perseguido, como decían, bueno, vamos a ver si concuerda. A lo menos todos los grupos se van a callar y desaparecer, todo va a salir el sol y van a llenar, como me decía la Virgen, llenaré este lugar. Y una buena noticia que me ha dado la Virgen, me dijo, ya ha nacido, que ya nació una persona que va a echar a todos los comunistas, pero no les diré en qué país nació. Pero esto sí le hará temblar, como decía Zelensky. Lleven esta profecía. Unos días antes había profetizado Bergoglio merece la muerte. Ahora Zelensky. Si vuelven a atacarme, a envenenarme, ahora van a pensar en vengarse. Pero miren que Bergoglio ya no piensa. Ya no puede pensar. Ya no se le permite pensar. Y en vida, cuando se le permitió y se le avisó no a la brujería, no, ahora como Prevost, como decía, ya le sacaron la máscara, todo el mundo ya sabe que es el diablo, es puto. Lo que ahora falta es que alguien haga llenar el vaso de la ira del Padre, como lo ha hecho Bergoglio cuando me mandó a agarrar. Como me decía el Padre, merece la muerte. Le preguntó, ¿quién? Y me respondió Bergoglio, por haberte mandado a agarrar. Y no sabemos el plan que ellos están teniendo detrás de todo. Tanta vida. El año pasado se les ha dado más de 300 días de sol. Se ha quemado todas las cosechas. La gente pedía agua, auxilio. Y nadie supo ver ni valorar. Como dice la Virgen, nadie da gloria al Padre ni gratitud al Padre querido. Pero vamos a escuchar mi corazón. Me dice el grito de mi corazón el Padre. Cómo Dios trata a los que no invaden, a los que no están bien. Vamos a comenzar con la profecía de Elías. Cuando Elías profetizó a Jezreel, que era en aquel entonces el rey de Israel, fue a visitar al rey de Judá y le había proponido atacar a Ramot de Balac. Le respondió, mi reino es tu reino, los dos somos uno solo. Y Elías lo reprendió por eso. ¿Cómo te has vendido y has vendido a Israel? Los perros lamerán tu sangre y las prostitutas se lavarán en él. El rey de Israel dijo al rey de Judá, me revestiré o me arroparé. Se arropó de un hombre cualquiera, fue a la guerra. Había un loco, dice, que empezó a disparar las flechas y uno de las flechas vino a parar en su costado. El rey quedó ensangrentado, como no se movía el carro, murió. Llevaron el carro en Samaria para que lo lavasen, vinieron los perros, lo lamieron. Y las prostitutas se lavaban
en la sangre del rey de Israel. Estas dos palabras, porque también está la profecía de Jezabel, la esposa de este mismo hombre que había muerto, que Elías le había profetizado, que los propios perros comerán tu carne por tu prostitución. Estas dos palabras, perro y prostitución, ¿qué es lo que verdaderamente significa? Pero como la lucha es espiritual, vamos nosotros tranquilamente, preparándonos hoy, tercer día de ayuno, para, si Dios quiere, completar los 10 días, para espantar un poco al miedo. Un día estaba en un lugar y el Señor me dijo, por esa causa ha muerto. Y me mostró una religiosa que había hecho voto de castidad y que había mostrado su cuerpo desnudo. Para los que dicen no se baña, esto que aquello. Está bien, tú en el mundo público no manejas lo que yo estoy diciendo. Pero en el mundo del infierno ya andan diciendo no se baña, esto que aquello. Yo me limpio como el Señor me pide. El problema está que si tú vieras cómo ellos te venden como carne de cañón, como se dice, en tu desnudez, y cómo tú vas a convertir al rey de Israel a estos más grandes dragones, sino que aquí ya en la intimidad, a través del micrófono, la cámara, y como decía, miren cuántos hoteles hay aquí y cuántos ojos me están viendo. Y ellos comen y viven de las informaciones, del chisme, de la brujería. ¿Y cómo es que saben? El día en que seas presidente o rey y muevas militar, policía, bandido, será muy fácil para ti saber cómo es que la persona, como decían, construyen en los... Yo te invito a que investigues. Primero pon una cámara delante de tu casa, investiga por qué pasan cada rato esos vehículos, por qué se ponen la capuchita y se hacen todo feo, y con un cuchillito, y en cada esquina nadie pasa ni entra, como un niño. Esos vehículos que pasan cada rato, ¿quién les mueve? ¿Quién les envía? Como decía la Virgen, diles que se levanten más temprano a unas personas para que la gente crea en ellos, que van a sacar el sol, pero lo único que falta es que se levanten un poco más temprano. ¿Por qué? Si me ve alguna persona, algún padre que tiene un hijo, como decía, supongamos que yo tengo un hijo. Mira, hijo, primero el camino del amor. Te daré 1.000.000 o te llevaré en un lugar donde tú más quieras ir y te daré 15 días para que me diga los 10 mandamientos. El amor flaquea, el niño no capta el amor, no recibe, bueno, justicia. Aquí voy a mostrar, tienes 20 días, quiero escuchar los 10 mandamientos, y tú eliges el camino del bien o del mal. Elige tú. Si el niño nació sabio, elegirá el amor, la libertad. O si no, le ayudará la justicia. Esa es la forma, como dice el Padre, déjame que los corrija. Ahora no quiero ni abrir para ver tanta desgracia en el mundo que va a caer sobre ustedes por lo que han hecho. Y ustedes mismos van a pedir socorro, auxilio, estamos muriendo, ayúdenos, esto que aquello. Y mientras que cuando se le da el sol, como decía la Virgen, llenaré este lugar. Cuando yo salí no pude ni subir el pozo. La Virgen envía a personas del mundo entero y los que son brujos, los comunistas que viven aquí salen, le cierran cada esquina, le gritan sus pecados, le amenazan. Y hay una lucha encarnecida entre la Virgen y el dragón día y noche. Ahora, el cainismo.
cómo Dios trata a los asesinos. Ya en tiempo de Caín, cuando el padre dijo a Caín, Caín, lane angaipa, nera aro, nenoquem, tu pecado está en la puerta de tu corazón. Pero tú puedes contraria. Dios nos ha dado el poder de decidir ya en vida que después de muerto, ya no podemos decir, como decía Cristo, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Todo lo que hay vida, ahí está Dios. Y donde ya no hay vida, la muerte, ya no está Dios. Ahora, ¿por qué Dios inundó el cainismo desde que Caín mató a Abel? ¿Y por qué la gente aquí practica tanto el cainismo a través del pac y la amenaza? Que su fin último es la inundación. Se van a inundar todo como en tiempo de Noé. Borraré a los hombres sobre la faz de la tierra. Muchos me están viendo y ya me están creyendo, como decía. ¿Cómo es posible? Yo veo el mundo de Israel. Ellos mendigan pan, arma. Vamos por este camino. Medjugorje es lo mismo. Mientras que todo el mundo se está enriqueciendo, tienen vida, tienen casa, tienen auto, familia, riqueza. Medjugorje, la Virgen, no está teniendo una casa, un lugar, un techo para dar a sus hijos, para proteger un poco de comida. Lo mismo pasa en el mundo de Israel. Por la caída de Israel, dice, todo el mundo se ha enriquecido. Y como ellos siendo la raíz, más que la riqueza, el que creó la riqueza, ellos vivan mendigando, pidiendo auxilio. Uno no entiende y no comprende como Medjugorje. Cómo todo el mundo se está salvando en Medjugorje. Y Medjugorje no tenga las necesidades básicas que deberían de ser por añadidura, por jaque. ¿Me entiende o no me entiende? Miren, todo el mundo se está enriqueciendo. Israel no tiene pan, no tiene armas. Muchos me van a odiar, pero por la caída de Israel, los paganos se enriquecieron. ¿Qué va a pasar cuando Israel se levante? Mira, reconocemos que Jesús es el Mesías por sus obras y por sus frutos. Va a ser la raíz de la riqueza. El primer mandamiento. Por eso el Padre decía a Elías, me he guardado más de 7,000 hombres que no adoraron a la Pachamama, a la idolatría, a Balac, a Moloch, a los demonios. Y tú vas a ver cómo Dios trata, así como el herrero, dice el Padre, agarra el hierro, pone en la fragua, en el fuego, y trae un martillo y ¡bum!, lo golpea y lo endereza. Así te golpearé, dice el Padre. Porque hay hombres grandes, juiciosos, que no necesitan la justicia ni ese golpe. No esperan, como dice en Eclesiástico 12, antes de que se suelte la cuerda, antes de que llegue la noche, antes de que caigas en desgracia, antes, como decía, ¿por qué tú debes decirle a tu hijo, aconséjale, mira hijo, si tú te levantas de madrugada o por la mañana, mira que el niño tiene 5 etapas. La etapa del nacimiento, de 1 a 3 años. La etapa del aprendizaje, Pepe la ya agarran eso. Ahí debes tú agarrarle al niño con fuerza. Cuando el niño te dice, papá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué? Ahí
justo lo que quería escuchar. Siéntate, hijo, y uno a uno más. Ahí dale tiempo. No quieras tú agarrarle en la etapa del amor, porque no va a querer de la violencia, de la droga, de la prostitución. Ya es tarde. Como decía, ¿por qué tú debes aconsejar e inculcar a tu hijo que se levante de madrugada a las 3, las 4, las 12 de la noche, las 5 de la mañana? Porque de mañana se firma. Escúchame bien. ¿Quién va a venir todo el día en tu casa y va a pasar delante de tu casa? Como decía, ¿cómo yo puedo atajar esto? Bueno, yo sé cómo. Porque puedo hacer, como me decía la Virgen, si no quieres ver ni uno a estos brujos, yo ya sé qué voy a hacer. Pero un poco de justicia. Y el niño debe saber que si se levanta temprano, todo el día Dios va a ir enviando ángeles y personas para proteger tu hogar, tu familia. Porque si tú te levantas tarde, van a venir todos los demonios todo el día. Y miren ahí como dice la Virgen. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Por qué debes enseñarte a ti mismo primero y a tus hijos a levantarse a madrugar? ¿Cómo Dios trató a Lucifer? Escuchemos las palabras de Jesucristo. Jesús llega a decir: claramente, el Padre, el homicida desde el principio, el que no se mantuvo firme en la fila, es el Padre de ustedes. Porque si ustedes tuvieran a Dios por Padre, me amarían. Pero el Padre de ustedes es el diablo, el asesino desde el principio, el que vino para matar, robar y destruir. Dios lo encadenó y lo precipitó en tierras pedregosas, allá en el fondo de la tierra que hoy conocemos como el infierno, donde el fuego no se apaga. Y como decía, la cárcel es la prefiguración de que el infierno existe. Ya se te va privando de tu libertad, de tu gusto, de tus cosas, de lo que tú quieras hacer, de tu esposa, de tus hijos, de todo lo tuyo. Y cuanto más, como dice el padre Juan Bosco, que lo primero que se pierde en el infierno cuando se cae es la fuerza. Ahora, ¿cómo Dios trató a Satanás? La mujer te destrozará la cabeza. El Génesis 3:15. Hasta en el Apocalipsis vemos claramente que hay una lucha encarnecida día y noche detrás tuyo, delante tuyo. Como decía en un lugar, cuando levanté la cruz, tuve una visión y dijo el Señor: ni un chino pasará por aquí. Todos se dieron la vuelta hacia el otro lado, que esto es brujería. Nadie va al Padre si no es por mí. Entienda por una vez, por amor de Dios, que esta es la razón por qué debemos orar, rezar, suplicar, ni siquiera un solo instante, porque ellos no paran. Eso es el famoso que ya le pasamos, ja, 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 todo encima de él. Tú te paras, te quedas y pasan en auto, en moto, a pie. Brujería antigua. Por eso Moisés decía: uno de ustedes hará huir a 1000 y 5 de ustedes a 5000. Vendrán por una ruta y huirán por 7 ante ti. ¿Por qué? Porque Dios irá delante de ti. Dios irá en ti y detrás de ti. Ahora, para que tú entiendas, nadie va al Padre si no es por mí. Significa que nadie se mueve gratuitamente, que nadie se mueve. Lo único que tú debes saber: quién movió a esta persona, por qué y para qué pasó delante de mi casa, y quiénes son los que mueven a esta persona. Si es de Dios, como dice David,
Es justo levantarse antes de que salga el sol para luego esperar en ti. Llega una persona, hoy pensé en ti, te llamé, viene tu compadre, tu comadre, todo el día Dios envía personas para protegerte y custodiarte. ¿Me entienden, hermano? Ni un chino pasará, o sea que ni un brujo pasará por aquí para que ni un demonio pase enfrente de tu casa. Eleva la cruz y empieza a hacer el exorcismo. Como estamos en un tiempo extremadamente endemoniado, como decía, dentro de poco se va a abrir nuevamente la Inquisición, como se hizo en Francia en el siglo XII, cuando quemaban a las brujas. Imagínense ustedes que la prostitución es un delito. En el templo de Afrodita, los que adoraban la carne. Pero vamos nosotros despacio. Atiéndame bien aquí, el Señor está hablando. Y yo voy a decir solamente lo que Él ha dicho, hasta que me quiten la vida. Me decía el Señor, lo van a fascinar. Ya Sánchez estudió toda su naturalidad o su psicología. Lo van a dejar fascinado, le van a dar lo que el mundo yace. Sabemos que el mundo yace bajo el poder a esta maldita dragona. Mientras que su pueblo y todo el mundo, miren cómo está. Estamos siendo enterrados, muertos por COVID, por guerra, por hambre. Y lo que se nos viene encima es disfrutando. Viviendo como si fuera nada. Y luego pregunta a la gente, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? Y porque no han respondido a la llamada del Padre. El Padre dice, ahora pagarán porque no han venido a quien has llamado. Cada inocente que muere, cada persona, cada animal, cada cosa que se están destruyendo, Dios me pedirá cuenta a mí y a ti si no hacemos su voluntad. ¿Me entiende o no me entiende lo que estamos haciendo? Ahora, ¿cómo Dios trató a Sennacherib? Dice la palabra que Sennacherib vivía a su antojo hasta que hizo llenar el vaso de la ira de Dios, pensando apenas en llegar en Jerusalén, haré un cementerio de judíos. El padre tumbó su carro, cayó enfermo, fue comido por los gusanos y murió, que sus propios soldados no querían estar a su lado. El rey tanto, o como Nabucodonosor, a ti te hablo, Nabucodonosor, perderás tu juicio hasta que reconozcas, dice en Daniel, quién es el soberano, el Dios todopoderoso, el rey del cielo y de la tierra. Nabucodonosor esa misma noche, en esa semana, perdió su sentido. Se fue a vivir en un monte, llovía, sus uñas le crecían, parecían un animal. Hasta que en su corazón, en su pensamiento dijo, es justo reconocer al Creador y que ninguna persona mortal quiera igualarse a Él. Eso es lo que las personas vienen, me atacan y luego se van arrepentidos. Ellos nunca se arrepienten porque no son conscientes. Miren ahora cuántos muertos habrán en el mundo entero. Como decía, atiéndame bien aquí. Aquí vas a entender, hasta los demonios van a aprender aquí. Ellos no son conscientes de lo que hacen. Después de ir se arrepienten y dicen, ¿qué fue lo que he hecho? Iba a ir, el Señor me dijo para que fuera en un lugar, para que no le sucediera. Los que dicen que
eh, que Estados Unidos atacó a Venezuela, están muy equivocados. Atacar quiere decir matar a toda la población, a todo el mundo. Lo que ellos están haciendo es limpiar, una limpieza del dragón. Trump queda como un héroe de la nación, el padre en su corazón. Ivanka, ten cuidado, hija mía, que no te pongan cera los que trabajan en tu casa, porque van a hacerte lo mismo que han hecho a tu madre, para que no te echen. Bueno, entonces, para que nosotros no vayamos por el camino de la perdición, había leído, vamos a hablar del espectáculo, dice, contemplar el cielo es un espectáculo. Cuando sale el sol e irradia su calor, qué maravilla la obra del Altísimo. A mediodía reseca la tierra. ¿Quién puede resistir sus ardores? Se atiza el horno para labores de fundición, pero 3 veces más calienta el sol a las montañas. Exhala ardientes vapores, despide rayos y deslumbra los ojos. Grande es el Señor que lo ha creado, y cuya palabra guía su rápida carrera. También la luna, siempre fiel a su ciclo, señala los meses y regula los tiempos. Eclesiástico 43:1. Espectáculo. Miren ustedes, para los que dicen, pero ¿por qué cuando tú muestra el sol y cuando nosotros vamos siempre llueve? Quiero que me atiendan a una cosa, por eso yo aconsejo a los ricos, a los que pueden. He visto que hay muchas casas que se quieren vender, que se queden aquí 2, 3 años, 2, 3 meses. Porque no solamente aquí se enseñará cómo sacar el sol, sino para que tú lleves también en tu país, en tu nación, en tu raíz, y puedas enseñar a la gente. Imagínate tú, el año pasado tuvimos más de 300 días de sol, expulsado del país, sin documento, apuntado con un 9 en la cabeza, negado, expulsado de todos los lugares. ¿Qué va a pasar? Yo te pregunto a ti. ¿Qué va a pasar cuando tengamos documentos? Cuando tengamos casa, libertad, cuando... Te pregunto a ti. Porque la gente pide el 100%, quiere que los 365 días salga el sol. Entonces, no pida lo que tú no estás dando. Mira cómo está, cómo yo voy a pedirle a Dios el sol si no he pagado. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga documentos? Cuando me respeten. Y cuando cuando hagan lo que yo diga. Cuando construyan y vayan en los otros países a construir. Como decía el padre, ¿puede un negro cambiar de color? Jeremías 23:13, un etíope. Mira, Dios utiliza a los negros en su nobleza. Es un ejemplo, son como los negros. Como decía la Virgen, no quiere que ni mal piense en contra de ellos, porque son los que más sufren en el universo. Ve a ver tú, basurero, guardia de seguridad, mendigo, se le ponen los lugares más terribles. Pero si tú vieras su alma en el cielo, son los más blancos, los más humildes, los más buenos en el cielo. Estoy hablando del mundo del bien. ¿Me entiende o no me entiende? Como decía, los negros van a arreglar a Macron. Hay mucha esperanza en ellos. ¿Y cómo nosotros podemos Mbappé no tumbar antes o deben tumbarle a Mbappé antes de que se mueva? O sea, si sale de ustedes ya no lo van a alcanzar. Hizo que uno de los hombres más rápidos. Busquemos a alguien. Messi o puto. Es puto eso.
por la visión que tuve. Modric, por ejemplo, sí, un jugador del Padre, un verdadero hombre y Dios en su corazón. También tuve una visión, he visto a Neymar, que amaba a los niños. Está dando de comer a los niños en el mundo entero. Busquemos personas que en este tiempo nos dé ejemplo de vida, no de esto, no de muerte, no de homosexualidad, no de pecado. Ya estamos cansados y hartos. Nos amenazan, envían sicarios. Necesitamos ejemplo en el deporte, en la cultura, en la sociedad, en la política, héroes verdaderos de naciones, tribus y pueblos. Estamos en el tiempo, como dice la Virgen, en el mayor gloria. Miren cómo el diablo me está ahorcando. Estoy a punto de toser por el COVID. Ya no quiere que hable. Y miren cómo la luz está boom, flashando en el mundo entero. Una luz que viene de lo alto. Yo soy la luz, dice Cristo. Y ustedes son la luz. Busquemos personas que sean ejemplo, como decía, que la Miss no sea una muñeca, sino que tenga moral en su corazón. Que sea un ejemplo para las mujeres. Como la Virgen ha dicho, desde medio cuerpo para abajo, las mujeres se hincan por la enfermedad de las reglas, porque la sangre se coagula. Por eso la obesidad, la depresión, la angustia, el suicidio. Y hay una profecía que quiero que lleven las mujeres, que se va, claro que los demonios van a utilizar para el mal, una medicina que se va a descubrir, que los días de las reglas de las mujeres, como en días normales, van a ser lo mismo para ellas, de esta tanta buena medicina que se va a descubrir. Los demonios van a llevar todo en la sexualidad, no. Pero las mujeres, la Virgen, miren cómo está intercediendo por ustedes, de tanto sufrimiento y dolor que están llevando, para que las mujeres sean más sanas. Yo les daré el ayuno, la oración, la castidad, la pureza. Yo he escuchado que en el mundo de los árabes el ayuno purifica hasta la sangre. Como he visto a la hija de Kim, de repente explotó una belleza en su corazón y en su cuerpo. Tiene belleza esa niña. Cuando yo la conocí no era tanto así. Pero miren ahora la belleza que irradia. Lo único que debes saber es que no traiciones a tu padre. Cuando vayas a firmar algo, pregúntaselo primero a tu padre, porque van a ponerte trampa. Pero vamos a hacer nosotros una cosa. Vamos a dejar que el Padre hable. Para las personas que dicen que aún tenemos ese problema, que es protestante, esto que aquello, no permitan que el diablo los desarme. Es lo que el demonio quiere hacer. Como decía, investiguen los primeros cristianos, los que tenían voto de la palabra de Dios, como la Virgen, cómo predicaban. Y van a ver que nosotros somos ignorantes, incapaces, breves delante de ellos, como Pedro, Pablo, Juan. Escuchen aquí lo que dice el Padre. Porque quiero hablar sobre la idolatría. Hay una parte que dice claramente: totalmente estúpidos son los hombres que no han conocido a Dios, los que por los bienes visibles
no han descubierto al que existe, ni por la consideración de sus obras han reconocido al que las hizo. En cambio, tomaron como dioses que gobiernan al mundo, al fuego, al viento, al aire, al firmamento lleno de estrellas, al agua impetuosa y a los astros luminosos. Pues si conducido, escuchen esta palabra, quiero que guarden tu corazón. Pues si seducidos por su hermosura los tuvieron por dioses, comprendan cuánto más hermoso es el Señor de todo eso. Pues fue el mismo autor de la belleza el que lo creó. Y si tal poder y energía los llenó de admiración, entiendan cuánto más poderoso es quien lo formó. Sabiduría 13. Si tanto poder irradia Trump, el poder que Dios le ha dado sobre el mundo, o Kim, o como dicen Putin, los rusos, si tanto me admira ese poder, porque una cosa cuando los que se ríen de Putin, esto que aquello, aquí tenemos nosotros sabiduría. Él dice palabras que Putin no puede decir y hace cosas que un ser humano o el demonio no puede hacer. Lo que ustedes deben descubrir es quién está en su corazón, que detrás de él hay un espíritu, una divinidad mayor que a la criatura. Por eso no lo han podido matar en estos últimos años. Como decía, son tontos los ucranianos. Hace 3 años hubieran cambiado a su presidente. Vienen aquí, se tiran, lloran, paz, paz. Luego la Virgen le envía, Atún le envía a otra persona y se burlan de ellos. ¿Y para qué vienen a pedir la paz si no quieren la paz? Porque es para que tú puedas entender. Estoy buscando una cita bíblica para enseñarte qué quiere decir error, porque eso es lo que aquí hacen el lavado de cerebro, la palabra error. Para que tú puedas entender cuál es el lavado de cerebro que ellos hacen aquí a las personas, porque me odian tanto y odian tanto la limpieza, la justicia. Quiero que me atiendas bien. Según el lavado de cerebro, la gente entiende aquí que Zelensky es el héroe del mundo, de Europa. Que el villano, que el malo, que el tirano es los rusos. Entiéndame bien aquí. Pero eso, vayan a preguntarle al patriarca Kirill, a los rusos, si alguna vez en su vida ellos persiguieron a los sacerdotes, a los profetas. Como decía, si Rusia hubiera construido más edificios, más cohetitos chinos, más fábricas, ya hubiéramos muerto todos. Por ser verdaderos hombres, la guerra es justa, porque es contra los putos, los homosexuales. Contra esto, la Agenda 2030. Y la palabra error dice en sabiduría, les voy a dar una cita bíblica, es la idolatría. Que los rusos no se adoran a sí mismos. Si fueran putos, se adorarían a sí mismos. Pero ellos adoran a Dios en la persona de hombre, mujer. Porque si en la sabiduría tú ves la ciencia y la sabiduría del Padre, el Padre es hombre. Por eso tiene su esposa a María y tiene su hijo al niño Jesús. Como decía, ¿será que yo puedo dejar que mi hijo vea los dibujitos? Es un error, porque se descentra al niño Jesús. Muchos de los santos, cuando eran pequeños, se le aparecía al niño Jesús y jugaba con ellos. Por eso fueron grandes santos. Y también está la vida de los ángeles
que los demonios cambiando por nombre, por demonio que vuela, esto que aquello, van perdiendo la tradición, la fe y la esperanza, y los niños van siendo violentos, asesinos, haraganes, maldecidos. ¿Me entiende o no me entiende? Que debes apagar la televisión, hablarle un poco sobre el niño Jesús, que existen los ángeles, están los santos, los héroes, una familia cristiana en Jesucristo. Como decía, imagínense ustedes, primeramente esta tierra se llamaba los cristianos, y quien fundó Europa fue Jesucristo. El desorden, las tinieblas que había en toda esta tierra antes de que Jesucristo viniera, y cuando un cristiano ha fundado, todas las cosas vienen. Ese presidente que tanto te persigue, pregúntale, ¿eres bautizado? ¿Eres confirmado? ¿Eres casado? Es un cristiano. Pero que persiguen a los cristianos en su ignorancia. Ahora, lo que el Padre condena es la adoración a la idolatría. Ahora se está moviendo esto que antes ya de salir, me decía el Padre que son los que te van a echar, y son los que me echaron, se cumplió la profecía. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer? ¿Cómo Dios trata a los que no están bien? Ejemplo, desde Lucifer hasta Judas, que dice la palabra de Dios que al comer un pan el diablo ha entrado en su corazón, y Cristo le ha dicho: ve a hacer pronto lo que tienes que hacer. Y miren cómo se ha acabado, suicidándose. Cuando la conciencia te acusa, porque también dice la Escritura, ¿en dónde te escaparás de Dios? Si toda la creación, toda la criatura, todo yace y deshace en el poder de Dios. Ahora lo que quiero es que disfruten, abracen, vivan este frío, este dolor, el hambre, la peste, la muerte, para cuando Dios nos da la vida, nos da el calor, el sol, se llene este lugar de buena gente, de trabajo, de movimiento. A lo menos, gracias, Padre. Respetemos a los profetas, a los videntes, a los buenos sacerdotes, a las personas que rezan. Porque miren, con esto, ¿qué vas a hacer? Más que enterrarnos a nosotros. Dejemos que el Padre mismo se defienda y Él mismo hable por boca de Moisés. Cómo Dios trata a los pecadores. Cómo Dios trata a los que no están bien, a los que le atropellan. Y lo primero que el Padre va a hacer, dice: voy a ocultarles mi rostro y veré qué suerte les espera. Deuteronomio 32. Lo primero que Dios va a hacer es que nos van a escuchar más la verdad. Lo primero, el rostro del Padre es la verdad, y pueden hacer las pruebas. Miren el fruto. Y dice el Padre: y veré qué suerte les espera. Son una raza pervertida, hijos sin piedad. Me han dado celo con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos. Pues yo le daré celos con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación tonta. Se ha encendido el fuego de mi ira, dice el Padre. Devorará la tierra y sus productos. Espiritito, hasta ahí pueden hacer.
Escuchen lo que el Padre hará con esto. Quemará hasta el fondo de las montañas. Amontonaré sobre ellos los males. Agotaré contra ellos mis flechas. Quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre. Miren, vayan a agradecerle a este se hizo paz por la muerte de tu padre, de tu madre, de todo este pueblo cuando me agarren. Agradezcanle a ellos. Enviaré contra ellos los dientes de las fieras y el veneno de las serpientes que se arrastran por el polvo. Afuera matará la espada y adentro el espanto. Perecerán a la vez el muchacho y la muchacha, el niño de pecho y los ancianos, los que viven bestia al Padre. Vayan a contar cuántos niños habían en tiempo de Noé, en tiempo de Sodoma y Gomorra y los primeros días de la creación. Eso se llama justicia. Escuchen, los reduciré a polvos, borraré de entre los hombres su memoria, pero me detenía que el enemigo pudiera burlarse, que los adversarios lo interpretaran mal y dijeran: somos nosotros los que hemos vencido. No es el Señor el que ha hecho todo esto. Y es que son un pueblo sin sentido, que no tiene cordura. Si fueran sabios, si este pueblo fuera sabio, dice el Padre, lo comprenderían, sabrían intuir lo que les espera. Pues ¿cómo puede uno solo perseguir a 1000 y 2000 poner a fuga a 10,000? Sino que los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado. Pero su roca no es como nuestra roca. Lo saben bien nuestros enemigos, pues su cepa viene de la viña de Sodoma, sus sarmientos de los campos de Gomorra. Uvas de venenosas son sus uvas, racimo amargo su racimo. Su vino es un veneno de serpiente, veneno mortal de víbora. Todo esto lo tengo yo presente, guardado en mi memoria para el día de la venganza y de las represalias, para el tiempo en que tropiece y su pie, pues está cerca el día de su ruina, se precipitará su desenlace. El Señor hará justicia a su pueblo, dice el Padre. Tendrá misericordia de sus siervos cuando vea que se agota su fuerza, que no queda ya esclavo ni libre. Dirá entonces: ¿dónde están sus dioses? Escuchen lo que el Padre dice. Vayan a consultar a Prevost cuando mueran a Padre Livio, a las personas que me están atacando. Vayan ahora, consulten, dice el Padre. Escuchen lo que dice. ¿Dónde están sus dioses? La roca en la que buscaban refugio, los que comían la grasa de sus víctimas y bebían el vino de sus ofrendas. Que se levanten y les socorra. Vamos a ver si les salva en el castigo. Y les brinden su protección. Vean ahora que yo soy el único Dios, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo causo la herida y la curo, y no hay quien se libre de mi mano. Levanto mi mano al cielo y juro por mi vida, que es eterna, cuando yo afile mi espada reluciente y comiencen a impartir justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. Embriagaré de su sangre mis flechas, y mi espada se hartará de carne, sangre de heridos y cautivos, cabeza de jefes enemigos. Alégrense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y se vengará de sus enemigos. Como decía, la gente pide el 100% del sol. Bueno, a lo menos ustedes mismos ven que no pueden salir ni una cuadra, que la policía ya se me adelanta, todo me amenaza. A cada esquina un espíritu de cuchillito, cierran todo el camino con machete, esto que aquello.
¿Y cómo se le va a dar el 100% del sol? Que es la vida, la comida, la libertad, el amor, la paz. Si ustedes mismos van en contra de él, a lo menos tenemos que ir a favor de lo que Dios nos envía, porque más de 200 países, naciones nos están esperando, y como decía al presidente, que piense bien en lo que va a hacer y decir, porque todo el mundo lo está viendo y quiere aprender. La próxima vez que va a salir en el ambón y va a hablar, la gente lo va a juzgar por sus obras. Ahí la gente va a estar con él o en contra de él, si me manda a agarrar o agarrar a los inocentes. ¿Me entienden o no me entienden? La obra del Padre. Estaba viendo el mensaje de la Virgen a Jacob y decía la Virgen que están heridos, que están muy heridos. Un día iba caminando y me dijo el Padre, están heridos. Yo, Yahvé, causo las heridas y las curo, dice el Padre recién. Que esas heridas son las que están salvando al mundo entero de la verdad, porque alguien debe pagar por la conversión de los pecadores. Que ahí tienen toda la Biblia, tenemos los mensajes de la Virgen. La Virgen dice en los mensajes, los que aún no conocen el amor de Dios, llaman por falta de conocimiento, sea 6:4. Mi pueblo está sufriendo por falta de que alguien se sacrifique por ellos, que alguien haya penitencia, que alguien, y dice la Virgen, entréguense, peña entrega por ánima. Estaba viendo la homilía de mi país, el obispo de la capital de Cacuté, y cuando estaba predicando lo mismo esto, ¡bim!, le pegaba al demonio. Y le dije a la Virgen, ¿estás viendo, mamá? Y me respondió, estoy encima de él. Que la Virgen lo protegía de estos espirititos de pío, pío y papá y grito, que tiemblan y tienen miedo a la palabra de Dios. Estamos a un paso, en el mejor y mayor momento de nuestra vida, de ser mártires, como decía. Si yo mismo he pedido esto, ¿por qué debo quejarme? Envíame, Madre, en los lugares donde más se necesita. Y como decía, no hace falta ir en África, aquí es peor. Y antes de que me disparen los comunistas y me agarre la policía, debo cortar. No hay libertad de expresión, no hay libertad de movimiento. ¿Y quién nos va a decir que es un país totalmente comunista? Pon ahí en internet abajo cuántos son los que no están a favor de la guerra, y un mundo entero. A ver, ¿quién quiere morir? Yo pregunto. Y si hasta predicar y hablar se nos prohíbe, y si no se nos deja, entonces ¿para qué vivimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué existimos? Si no podemos ni decir la verdad, si no podemos ni caminar, ¿qué va a pasar cuando verdaderamente robe, mate, destruya, haga el mal? Porque ellos tienen un sentido de posesión. El culpable es Dios, el culpable son los profetas. Pero miren cómo ellos matan a los inocentes, a Abel. Miren cómo están. Esto es peor que la guerra mundial. ¿Y quién se defiende? ¿Quién dice algo? ¿Quién hace algo? Ahora van a venir a atropellarte cuando saquen el sol. Y es lo único que pueden hacer. Porque son espíritus de odio y animales sin razones. Peores que niños que no piensan, dice la Sagrada Escritura. Entonces, pidamos al Padre. Me recuerdo que me decía la Virgen, doblaré su guardia. Y yo he visto claramente, no quiero mentir con ustedes,
la multitud. Ustedes nos ven de los ángeles que le custodia a ella y me custodia. Investiga en Jinping cuánto guardia tiene visible. Y si tú tuvieras visión aquí, cuántos ángeles y el propio Padre, como decía, haz este movimiento y yo mismo iré. Porque una cosa también quiero aclarar, cómo actúan estos grupos. Ya el año antepasado, cuando vi una cosa, el Señor me dijo, dile que le pongan una silla de rueda a Bergoglio. Volvió ese espíritu de dejarse cosas a cada paso. Solamente que ellos tienen francotirador, como me decía la Virgen, ya han armado todo, toda la noche a pie, en auto, en moto, y dejan en cada esquina algo. Y al día siguiente tú vas caminando y cuando ves esa cosa, dejan un francotirador al lado y ja, 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 todo se ríe. Entonces, ¿cómo actuar? La palabra de Dios, los mensajes dicen, no tengan miedo. Yo los conduzco hacia mí. ¿Y cómo nosotros podemos defendernos? A ti lo que te falta es el casco del Padre, que es juicio, no de juicio, y hoy te falta juicio. Un juicio justo. Mira que el Padre no te prohíbe juzgar, sino que lo que no quiere es que juzgues injustamente. Hazlo con justicia. Son comunistas, son payasos, son brujos. Es su libertad y van a ir según sus obras. Y para los que han elegido el camino del bien, porque tú vas a ver, estos están así. Luego tú vas en el fondo del infierno y pobres prójimos, que ya no se les puede ayudar. ¿Por qué Cristo ya no los saca nuevamente del infierno? ¿Por qué es eterno el infierno? Como decía el Padre en Macabeo, que para castigar a los malvados, Dios permite que sigan haciendo, porque tiene una eternidad. La Virgen dice que nuestra vida es un parpadear de ojos, cerrar y abrir, en comparación a la vida eterna. ¿Y por qué Dios ya no ayuda a estas personas? Y miren la diferencia, cómo están aquí en su mal uso de libertad. Y vayan a tener una experiencia allá en el infierno y vean cómo piden auxilio y socorro cuando ya no se les puede ayudar. Es lo que nosotros aquí, la voz que grita en el desierto. Cambien sus vidas, dejen el alcohol, la bebida, la droga, la prostitución. Conviértanse, allanen, quiere decir, dejen el adulterio, dejen el mal camino, dejen el pecado y conviertan sus vidas en estos últimos tiempos que Dios te está permitiendo. A cuántas personas ya no se les permite ni respirar. Entonces con esto vamos a terminar. Que ese miedo que te ha dado, miren cómo yo disfruto estos piu. Y cuando estoy en mi intimidad, cuando estoy en mi pensamiento, pienso en estos demonitos. Qué frío, qué miedo. Y cuando voy a pecar, huyo del pecado. Si estos demonios me dan tanto miedo, ¿qué va a pasar ante el que creó, como dice en Sabiduría 13? Si tanta admiración le da tanto poder de los hombres, ¿qué va a pasar de ti en el día del juicio, en la eternidad, en el tiempo y en el momento? Y la esperanza es esperar todo de Dios, que este sufrimiento se va acabando, que ya pasa el hambre, que ya pasa el frío, que ya se termina el dolor, y por un cuchillazo, por una bala o por un momento de cárcel,
iremos a parar eternamente en el cielo. Imagínate tú, nunca más vas a tener hambre. Nunca más vas a tener frío. Nunca más vas a deber a nadie. Ni el dolor, ni la sangre, ni el sufrimiento, sino que vas a estar en un estado en la presencia de Dios que se te va a olvidar todo lo malo. Y eso es lo que Dios envía en la Epifanía, que es su Hijo amado Jesús. Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como dice la Virgen, hijos míos, su lucha es dura, lo será más todavía. Abracen la cruz y ofrezcan a Jesús. Amén.